a biblical scholarship Y esta doctrina procede de la erudición bíblica, of a man named William Ames. de un hombre que se llamó Adam Yeah, Ames, A-M-E-S. Ames. Yes, this is first written by him in 1642. Y esto fue escrito la primera vez por él en 1642. Okay, and I'm endeavoring to illustrate this doctrine Y yo voy a elaborar a ver si puedo ilustrar el contexto de la as doctrina. we see God working through time and history. Y lo haremos viendo cómo Dios ha obrado a través del tiempo y las naciones. Okay, so a sort of extended definition Una definición un poco más ampliada is one God working, es un Dios que está obrando, as opposed to the many gods or even Satan working. en contraste con la idea de que hay muchos dioses obrando o incluso que Satanás está obrando. Sometimes the picture of God and Satan is they're somehow on the same level. Porque muchas veces nos And ilustran there's a warfare Dios y a between them. Satanás como si fueran rivales de la misma categoría. There is no competition between the devil and God. Obviamente no hay competencia ninguna entre Satanás y Dios, So it's God above all. porque Dios está por encima de todo. And He's working out His eternal purposes. Y Dios está desplegando sus propósitos eternos. This eternal purpose is foreknowing, foreknowledge. Y ese propósito eterno es su preconocimiento. Okay. Some people have a little problem with the idea of God predestinating people for heaven or hell. Hay gente que tiene conflicto cuando piensan que Dios predestinó a unos para el cielo y otros para el infierno. They don't understand the mind of God. Y obviamente no comprenden la mente de Dios, It's unlimited in ability. que Dios está ilimitado en cuanto a habilidad. And so when He foreknew, Entonces cuando Él con conocimiento He previo, knows the beginning, the end from the beginning. es decir, que Él conoce el final desde el comienzo. When He said, whosoever will believe, Entonces cuando dice para que cualquiera que crea, He knows who they are. entonces Él ya sabe quiénes son. And He acts with that knowledge. Y Él actúa con ese conocimiento. And so when He says He determined that, Y por eso es que Él dice que Él ha determinado who would be like Jesus? quién va a ser como Jesús. Okay, whosoever will. So it's not that He's programming people to be saved. Entonces no es que Él esté programando la gente para que sea But salvo, whosoever will believe sino que para cualquiera que crea, will be as Jesus is. y entonces esa persona pueda ser como Jesús es, We will be like Him as He is. y podamos ser nosotros como Él. As He is in heaven now, we will be like Him. Y así como Él es en el cielo, nosotros podamos ser como And Él. it's still because we will. Y así será porque nosotros lo vamos a escoger, lo vamos a determinar. Does that ring true to you? No sé si eso te It's alcanza. foreknowledge, it's not deciding who will be saved and who will not be saved. Su preconocimiento no significa que Él decide quién es salvo y quién no. Okay. But all are instruments. Pero todos somos instrumentos Okay. No one is outside of God working. y nadie queda por fuera de la mano de Dios obrando. God is using some individual for some purpose. Dios está utilizando unos individuos para unos propósitos Knowing them before. y los ha conocido desde antes. Now, God said, my ways are not your ways. Y por eso es que Dios dice que mis caminos no son los tuyos. Because God so loved each one of His creation. He made. Porque Dios amó a cada uno de los que Él creó, But He gave each one their own will, pero le dio a cada ser humano su propia voluntad. because all who come to Him must be willing to come. Porque todos aquellos que lleguen a conocerlo deben hacerlo porque quieren. So no nation, no individual is outside of God working. En ese sentido, entonces, no hay individuo ni nación que quede fuera del alcance de la mano de Dios. Does that make sense to you? ¿Sí tiene Because it's sentido eso God. que estoy diciendo? All means each individual. Y todos quiere decir cada individuo en particular. Okay, we've seen this timeline before.
Y hemos Next visto page. esta línea de tiempo ya antes. Okay, again, to repeat, Y para repetir, okay, the change in history, el cambio en la historia, okay, government by force antes de Cristo, gobierno por fuerza. to government by Christ. Y ahora, después de Cristo, gobierno por Cristo. One is all external Uno, el anterior, el antiguo es of the- externo because of the depravity of man, por causa de la depravación humana because of the wild, rebellious, sinful nature. y por causa de la naturaleza pecaminosa y rebelde. And the power of Christ, Y en el segundo, el again, poder de is Cristo, God ruling, Christ ruling with the Holy Spirit, es Cristo gobernando con el Espíritu Santo freedom from the control, power of sin. y libre del control o del poder del pecado. And so, again, despotism Y is también, overturned entonces, el despotismo, la tiranía es derrocada by the same power of Christ. por el mismo poder que hubo en Cristo. Any nation, Cualquier nación okay, can be turned around puede revertir su camino by this manner of government. por este tipo de gobierno. And no history that I know of the recent or even past gives Christ that central place. Y no hay evento, ni lugar, ni persona en la historia que yo conozca en el pasado y ahora que haya puesto a Cristo en el centro, Man did not do this. porque los humanos no hacen esto, Right? Christ did this. pero Cristo lo hizo. And man takes credit for his own freedom. Y el hombre toma crédito por las libertades que disfruta, pero él no Okay. las causó. Because the Greeks were free thinkers, so they were able to get themselves free. Y entonces los griegos pensaban sin límites y It's- pensaban que por eso podían ser libres, Okay, human intelligence a is través given de the credit. el despliegue de la inteligencia humana. Okay, next page. Here's another idea of providence. Aquí hay otra idea sobre la providencia. The nation symbolizes civil government, the government of man over man. La nación representa el gobierno civil, el hombre gobernando al hombre. And of course, that large arrow Y luego esa flecha grande is government of man over man. es el gobierno del hombre sobre el hombre. Strong power, Poder, cruel power, crueldad, de poder cruel, pues, because of the nature of man. por causa de la naturaleza humana. Okay, so because of our fallen condition, Sí, it requires this kind of government. Por causa de nuestra naturaleza caída, se requería este tipo de gobierno. Because it's the absence of any internal authority over. Porque para poder mitigar la ausencia de cualquier intento de gobierno humano. I hear people say, well, I like the people, I just don't like their rulers. Entonces la gente dice, no, a mí me gusta la gente, lo que no me gustan son los gobernantes, los The líderes. rulers are the result of the people's character. Los líderes son el resultado de la gente y su We carácter. want to free these people from these nasty rulers. Y queremos liberar a la gente de esos gobernantes tan podridos. They don't have an army, Y no tenemos un we'll ejército. supply them an army. We will supply them. Nosotros vamos, si no tienen un ejército, entonces vamos a proveerle See, uno. that's the reasoning. Esa es la razón, el razonamiento humano. Human reason, but it's the spiritual power they need, not a military. Pero power. esos esclavos lo que necesitan es un poder espiritual, no un poder militar. Okay, and so the absence of Christ's power in the individual, Entonces, por causa de la ausencia del poder de Cristo en el individuo, whether it's one individual or many individuals. o ya sea un individuo o muchos, Okay, did you find it? Oh, Mama, good. Thank you, Jesus. te dijo good mama. Okay. Is it glad? The relationship between our own selves La relación que hay entre nosotros and mismos the kind of government over us y el tipo de gobierno que está sobre nosotros, is not comfortable to realize eso that. obviamente no se siente tan cómodo uno que haya ese reflejo. But we're judged by our own nature. We're judged by ourselves. Pero somos juzgados por nuestra propia naturaleza o por nosotros mismos. So this is what we're looking at. Así que esto es lo que estamos mirando. That, again, absence of internal power gives rise to external La power. ausencia de gobierno interior entonces invita al levantamiento And it's de un always- gobierno externo afuera. It's always gradual, like water rising up a flood. Y esto siempre es gradual, como cuando hay una inundación, que el agua Rising sube waters. lentamente. Okay?
It's an extreme force. Entonces es una fuerza externa extrema. We were not made to be slaves. Y no Great fuimos one. hechos para Okay. ser esclavos. Okay. So the individual is under the power of civil government. Así que el individuo yace bajo el poder del gobierno civil. And the very idea is Romans 5:6. Y la idea misma viene de Romanos 5:6. We had no power, Porque no teníamos poder no ninguno. internal strength, No había fortaleza interior to govern para, that go- sinful nature of para gobernar nuestra naturaleza pecaminosa. that rebellion in us for Eh, all authority. Esa rebelión en nosotros contra toda autoridad. Okay, that's the cause and effect. Esa es la causa That's y ese es el when efecto. Jesus said, I will give myself up and give him my power. Entonces ahí es cuando aparece Jesús, dice, yo voy a intervenir, voy a darles mi poder para que haya el cambio. Okay, let's understand what ungodly means. Vamos a describir lo que no piadoso significa. An ungodly individual is one who doesn't love and obey God. Una persona no piadosa es aquella que no ama ni obedece a Dios. It is very literal. Es literal. A godly man Una persona is piadosa one who loves and obeys God. es una persona que ama y obedece a Dios. Not just blind obedience. No solo obediencia ciega, And Romanism is blind obedience y el catolicismo es obediencia ciega, without any consent. sin consentimiento alguno. So we have to identify the truth from what is not, which is false. Entonces tenemos que identificar ahí qué es lo que es falso a la verdad. Now in Hebrews 11:10 it's about Abraham. En Hebreos 11:10 nos habla sobre Abraham, Okay, he looked for government porque él buscaba un his gobierno day, in his age, en su era, en su tiempo, with a foundation built upon godly government. con un fundamento establecido en Dios y su verdad. A foundation that God would build if he built a city. Un fundamento con el cual Dios construiría una ciudad. Okay, a people who loved and obeyed God, Un pueblo que amaría y obedecería a Dios. who believed God, Y que creerían en as Dios. he did. Como él lo He hizo. had no company, Pero andaba sin no compañía. society, No existía tal sociedad. being one Siendo una family. sola familia. That was the condition of ancient times. Y esa era la condición que hubo en el tiempo antiguo. And the idea in Hebrews 11, Entonces la idea de Hebreos 11, he looked, there was none, él procuró y vio que no but he existía, believed by faith pero por la fe creyó that there would be such a city someday. que un día tal ciudad God existiría. said, you're going to be the father, the beginning of many nations. Así que Dios le dijo, tú eres el inicio de la creación de muchas naciones. Some would interpret that as you're going to be an emperor. Right? Algunos pueden interpretar eso como vas a ser un emperador Right, you're going to have many nations under you. y vas a tener muchas naciones sometidas a ti. How about there were many Christian republics? ¿Y qué tal si la Is idea that possible? que hubiera muchas repúblicas cristianas? ¿No Okay. sería eso posible también? We have pagan republics, Tenemos repúblicas paganas, okay, but not Christian republics. pero no repúblicas That's the cristianas. hope we have. Y esa es la esperanza que tenemos. When the United States thinks like it's over with, Cuando Estados Unidos se dé cuenta que ya se that acabó, not even a Christian republic can survive que ni siquiera una república cristiana puede sobrevivir, because the power of man is stronger than the power of Christ. porque el poder del hombre supuestamente es más poderoso que el poder de Cristo. Do you believe God is going to allow that to happen? ¿Y ustedes creen realmente que Dios va a permitir que eso pase? I mean, when was it the prophet said, will these dry bones rise up and live? En Ezequiel 37, con la historia de esos huesos secos levantándose Will life come back again to como this un dead ejército y country, el corrupt soplo nation? de vida para ellos. That's the proof of the power of Christ. Esa es una prueba del poder de Dios. Not when things are good, when things are evil. Y eso se manifiesta cuando las cosas van mal y cuando están bien. We have to think providentially. Tenemos Why? que pensar Why? de manera providencial. ¿Por When we qué? fall and we are revived, that's the power of Christ to bring back the dead. Cuando caemos o está caído, es el poder de Cristo que nos puede levantar de la muerte. For a while, it looks like that America will never return. Por un tiempo en la historia reciente parecía que Estados Unidos no iba a girar But by the 180 power of grados. Christ in the believer, it can. Pero por el poder de Cristo en el creyente se puede.
You have yet to rise up as a Christian republic. Y todavía aquí en este país tenemos que levantarnos como una You must- república cristiana. By faith, believe Pero tenemos that primero can que por happen, fe right? creerlo. For your nation. Y creerlo para nuestra nación. Otherwise, you quit. Si no, nos vamos a rendir. Right? Why try? ¿Para qué intentarlo? I mean, the enemy is so big. China's going to own everything. El diablo es tan grande y China es la dueña de todo. Right? I mean, I call them the paper tiger. Yo lo llamaría China el tigre de papel. Okay? Like you know what a blowfish is? ¿Saben lo que el pez, cómo se llama? El pez globo ese. Yeah. When the enemy arises, or when they're pursuing an enemy or a prey, Cuando el enemigo se levanta para perseguir una presa they fill their bodies with air. y la presa va a atacar al pescadito, They él blow se up llena de like a aire, balloon. se hincha como un globo. Okay? And that again intimidates, but there's Yeah. no power in that. El tamaño intimida, pero no tiene poder Don't extra. believe what you see No creas lo que ves. or what you're given to see. No creas lo que se te da para ver, Believe what you know. sino about cree en divine lo que providence, sabes. okay? Y esa es la providencia de Dios. So I guess the defeat of Goliath by David kind of proves something. to Y yo us, creo right? que también la derrota de Goliat en las manos de David también tiene una evidencia para probar algo. There are giants in the land Que ha habido y hay gigantes en la tierra and they can be defeated. y esos gigantes pueden ser So that derrotados. city deals with civil government Entonces, una ciudad lidia con el gobierno civil and it's local self-government. y partiendo del gobierno, el autogobierno local. I think in the prophets, major prophets, God said to go city to city with judges. Y creo que es en el libro de los jueces donde Dios le pide a la gente que vayan ciudad tras ciudad con jueces. That's where we begin, righteousness. Es donde comenzaba entonces a esparcirse la justicia. So again, this idea, what is absent? Entonces, la idea aquí, el concepto es qué es lo que hace falta, qué es lo que está Christ's ausente. power is absent. El poder de Cristo está ausente. Next page. The Romans 12:2, Romanos 12, 2, God's will. esa es la voluntad de Dios. Not only is it going to be accomplished, No solamente eso va a ser cumplido but así, His will, the Bible says, is perfect. pero también la Biblia nos dice que su voluntad Perfect in every way. es perfecta en cada aspecto. And so when we study the scriptures, Así que cuando estudiamos las escrituras, God worked, we call efficiently. podemos decir que Dios cuando trabaja, cuando obra, lo hace Nothing eficientemente. is unnecessary. No hace nada innecesario. Well, sometimes we think, He died unnecessarily, people say. Porque algunos pensarían, por ejemplo, que Cristo murió innecesariamente, It wasn't meant to be. que no debería ser así. He died too young. Murió demasiado joven. Who's to say what age you're supposed to die? ¿Y quién decide cuál es la mejor edad para morir? I mean, it's a romantic idea. He wasn't supposed to die. Y es una idea romántica, más bien, que no debería haber muerto tan joven. He has purpose and timing in everything. Porque su propósito está involucrado a un tiempo Nothing unnecessary. y no ocurrió nada innecesario. And that requires, again, knowledge of who God is. Y Okay? para entenderlo se requiere un entendimiento de cómo es Dios. God is good, Dios es bueno, so His will así es su voluntad, is good. es buena. Okay? And knowing God Conocer a Dios and proving God y probar a Dios through the events of the world and a in través de los eventos del mundo gives us that confidence. nos da entonces como resultado esa confianza. Especially when you think of the history, personal history, Especialmente cuando miras a la historia y la historia and personal really know the story of your own nation. y llegas a descubrir la verdadera historia de tu nación. What principles are involved in your nation's development? ¿Qué principios estuvieron involucrados en el desarrollo de tu nación? That's why it's good to make a timeline of your nation. Y es por eso que es tan bueno hacer una línea de tiempo de tu Okay? propia To nación, see the invisible work of God. para poder descubrir la mano invisible de One Dios obrando, event prepared for the next un event. evento tras otro. And what is His will? ¿Y cuál es su voluntad? How is it expressed? ¿Cómo se expresa esa 1 voluntad? John 3:8. Primero de Juan 3, 8. It is
he came to destroy the works of the devil. Él apareció para deshacer las obras del diablo. And regardless of what you believe Satan is accomplishing in this world, Y cualquier cosa que tú creas que el diablo está logrando en este mundo, he is being destroyed. él ha sido destruido. Okay? Jesus is here to work out the destruction of Satan. Porque Jesús también está aquí, vivo, presente, deshaciendo esas obras del enemigo. And that should cause us not to fear the devil. Y eso debe causar en nosotros que no le temamos al enemigo, al Once diablo. we have fear, Porque una vez que tenemos miedo, that's when he comes in. es cuando él viene. That's a space where he can Porque le flow. abrimos un espacio. Okay. Where faith is not, that's where he comes. Y cuando hay fe, pues ahí no es donde viene. Okay. That's why we have to grow in faith and confidence. Por eso necesitamos crecer en confianza y en fe. Not just scriptural, No solamente escritural, but that which is supported by facts, sino que eso de la escritura tiene que ser sustentado por hechos, evidence, material evidence. es decir, por evidencia material. That's immediately before us, Y esa evidencia viene inmediatamente hacia which is nosotros. our history of our own nation. Y esa es justamente la historia de nuestra propia Why did nación. this happen to our nation? ¿Por qué le sucedió esto a nuestra nación? Was it disobedience? ¿Hubo desobediencia ahí? Did this happen because of obedience? You see? Ya, entonces descubrimos la causa de algunos And where eventos. are we not obedient? ¿Y dónde no fuimos o en qué no fuimos See, obedientes? it's not what works and what doesn't work. No tiene que ver con lo pragmático, lo que funciona o lo que no. No, it's a matter of what you believe and what you don't believe. Pero es un asunto sí de lo que crees y lo que no. So we get choices from the secular education. Entonces, ¿de dónde proceden esas decisiones perversas en la educación secular? We have to see results. Y luego podemos ver, tenemos que ver los By resultados. see de eso. results, that's what we're going to do. Y entonces, porque el pragmatismo dice, si el resultado es bueno, lo vamos a seguir haciendo. But that's not faith. Pero eso no es fe. All right? So we believe in the principle will accomplish what is meant, the good that will come. Nosotros creemos que si aplicamos el principio, él va a producir el fruto. It may take years, Podría tomar años, but because it's God's law, pero siendo que es la ley de Dios, then it will have a successful end. entonces tendrá un final exitoso. Disposes events means Ahora, disponer de los eventos he significa arranges when things happen. es que él organiza, él orquesta para It's que really sucedan. amazing, not only in the world, but in our personal lives. Y eso no es solamente pensarlo en términos increíbles en el mundo, pero también en nuestra vida We personal. may be surprised by the event, but God has arranged this. Podríamos ser sorprendidos por un evento en nuestra vida, For- pero Dios lo preparó. Okay. And so we're careful not to make definite plans. Y por eso no deberíamos estar tan seguros con planes exactos. Things will come and interrupt our plans. Porque right? hay cosas que van a aparecer en el camino que van a interrumpir nuestro plan. You've heard of the phrase, this has been appointed by God. ¿Has escuchado alguna vez la frase, eso fue establecido por Dios? Appointment. Okay. Una cita. And so we walk with that understanding. Entonces caminamos con ese entendimiento. He has a way of disposing hearts, Y Él también tiene una manera de disponer los corazones. inclining the heart in a certain direction. Es decir, inclinar el corazón en una dirección o en The otra. example I see Y el ejemplo que yo puedo ver, is what caused the king in Persia ¿qué fue lo que causó en el corazón del rey de to Persia choose Esther para escoger a Esther? of all the women that was brought before him. De todas las mujeres disponibles Why en su Esther? reino, Why does she stand out? ¿por qué Esther? ¿En qué ella era diferente? How did his heart turn toward her? ¿Cómo es que su corazón se giró hacia ella? Well, you remember the first queen. Y acuérdense ustedes de la primera reina. He knew what he didn't want. Bueno, él por lo menos sí Ok. sabía lo que no quería. So he appreciates seeing Esther as a contrast to his first Y queen escogió a Esther porque era un contraste Easy. más positivo de su primera mujer. because she was pure. Porque era She pura. wasn't dressed, she didn't have the attitude, she was modest and humble. Ella era modesta, no tenía la actitud de las And otras. contrast to the first queen, who was a terror, right? Y la otra reina, la Resisted. primera, Not humble. no era Now, humilde. she was probably the first women's rights person. Eh, y Protester. quizás era
la primera feminist. feminista She was the protestando por first sus feminist in derechos. the Bible, okay? Y ahí está en la Biblia. I'm not going to go because. Yo no voy a ir a esa Do you fiesta. know they sent 7 men after her? Y saben que el rey mandó 7 hombres para He sent convencerla. 7 servants, bring her to me. 7 siervos, tráemela. She must have been some strong woman, huh? ¿Tenía voluntad firme o no? And even then, she was not happy with that. She Incluso didn't no submit. yendo tampoco estaba You contenta. see, Esther submitted because that's all there was. Y entonces Esther se sometió porque era todo lo que tenía She disponible. respected. Ella respetó And she knew that that's where God wanted her because her cousin had reason. y ella sabía que era donde Dios la había puesto porque all su along. tío la había ayudado a razonar y entender. And of course, we know other times when he opened his records, he wasn't able to sleep. Y en otra ocasión, ustedes se acuerdan que no pudo dormir bien y abrió el libro de los registros, el libro histórico. His history book. he Y was había writing. ahí el registro. Bookseller. Okay, but he remembered that Mordecai had saved his life. Y al leer, entonces recordó lo que había hecho Mardoqueo. All this was all coming together to save the nation of Israel Todos esos eventos se conjugaron para poder salvar la from nación complete annihilation. y salvarlos de la aniquilación total. The devil wanted to stop Jesus from coming into history. Y obviamente el Satanás estaba trabajando para impedir que Cristo viniese a la tierra en carne. Okay, all that was his scheme. Y esa era su estrategia. There are many schemes of evil. Hay muchas celadas o trampas del But enemigo God preparadas, overrules. pero Dios sobregobierna. Okay, overrules mean it's not going to happen. Y Okay? sobregobierna quiere decir que eso no va a pasar. It's not going to happen. No va a pasar. And so he directs the rise and fall of nations. Dios también dirige el surgimiento, levantamiento y la caída de las I think naciones. this shows his long suffering. Y yo creo que eso muestra es su longanimidad. He gave Assyria, the most hated ancient nation. Dios le dio a Siria, una de las naciones más odiadas del pasado. The Romans copied the Assyrians in their cruelty and severity. Los romanos aprendieron de los sirios a ser crueles. That's why Jonah did not want to go. Y es por eso que Jonás no quería que Siria, Nínive fuera salva. He knew God was merciful. Él sabía que Dios era misericordioso. Don't give them any chance. Look what they've done to the world. Y él no quería que Dios les diera un chance a los sirios porque vean lo que le han hecho al mundo And they estos even hombres. boasted against God. Y ellos incluso se jactaban ante They Dios. laughed at Israel. Y Your de- God is nothing. Y le decían a Israel, su Dios no es nada. Our God is supreme. Nuestro Dios es superior. And so when Jonah came, God brought repentance. Así que cuando Jonás vino a la ciudad, Dios trajo Who arrepentimiento. would think a king of an empire would be repentful? ¿Quién pensaría que el rey de un imperio pagano se arrepentiría así? And God gave that nation 100 more years. Y Dios entonces le dio en gracia 100 años más a esa nación. You see, He is not willing that any should perish. Entonces Dios realmente no quiere que nadie So perezca. I've got people in Nineveh that don't know their left hand from their Y right. le dijo a Noé, en Nínive hay gente que no sabe diferenciar They're su mano derecha de la innocent. izquierda. I must give them life. Yo debo darles vida, una oportunidad. Okay. So when nations rise and fall, it's up to God's timing. Entonces cuando se levantan o se caen las naciones es en el tiempo de Dios. Why? ¿Por qué He y por has qué? use for them. Y es porque Dios tiene un propósito, un uso para cada They nación. reject me, but I have cause to use them. Y puede que ellos hayan rechazado a Dios, pero aún así Dios sigue teniendo un propósito con eso. Even maybe people around us we wish weren't here anymore. Incluso hay gente que nosotros pensaríamos que ya no vale la pena que estén vivos más. We can, all right? God has use for them. Dios that a todavía good les way? ve utilidad. Yeah, when God is through, He's through. Pero cuando Dios acabe, Él acaba. Okay, we're not through, but He's. Y nosotros nos acabamos, Él no. And I think the comfort we have is God always displaces evil with good. Yo creo que el consuelo principal es acordarnos que Dios siempre desplaza el mal con el He bien. will not bring socialism in our country down Él va a trabajar para hacer que el socialismo caiga en nuestra until nación. self-government develops. Pero eso ocurrirá en la medida que el autogobierno se desarrolla. That's our work.
That's our mission. Y ese es nuestro papel entonces, nuestra Okay. misión. First in our own family. Comenzando de nuestras propias Remember, familias. it's generational. Acordémonos que eso también es generacional. Someone asked me, where are all your followers? I don't have followers. Alguien Why me so small? Why do you teach Alguien so me small preguntó, ¿y groups? dónde están todos sus seguidores? Y ella dice, uy, yo no You tengo should be in an ninguno. auditorium No with tengo thousands of ninguno, people. no voy a muchos auditorios con miles de oyentes. And my answer and understanding is, I'm after generations. Y mi entendimiento y mi respuesta es Not que después de varias crowds, generaciones, You see? And generations is home first. y esas generaciones arrancando desde el hogar, Parents first, right? hogar And primero, then their children. y luego sus their hijos, los children's padres, children. hijos, He said, escuela. teach your children so your children can teach their children. That's how El mandato es, strong enseña a tus our hijos education ought to be. de tal manera que ellos luego puedan instruir a sus propios hijos. It's not check this box, fill in the blanks, true, false. Y no es obviamente con una educación, chulea aquí, llena lo que hace falta, escoge entre tres That's o all we cuatro get, opciones. right? No, But así that's no not es. penetrating. Eso no va a penetrar, no va a hacer I ninguna want to diferencia. teach from heart to heart. Que quiere una enseñanza que es de corazón a corazón. Feed their hearts, feed their minds. Y a que alimente sus corazones y So that alimente it's sus internalized, not mentes just external on paper. para que lo puedan interiorizar. And that takes 20 years. Y eso toma 20 años. So when they have children, they can do the same. Y así que cuando ellos lleguen a ser padres, entonces ellos hagan lo mismo And con their sus hijos. children's children can tell the story Y los hijos de ellos puedan contar la misma of historia. God working not only in their personal lives, Que Dios ha estado trabajando no solamente en family la vida personal y familiar, but in their nation's life. sino también en la vida de sus naciones. One thing that's missing in many Christian schools Una cosa que hace falta en muchas escuelas is to cristianas prepare a generation es la preparación de la to be good generación keepers of their nation, to be, keepers of their nation. para ser los que cuidan de su nación. Okay, using the riches for God, not for man. Y utilizar esas riquezas de la nación para Dios y no para los It hombres. takes all different kinds of occupations and callings. Y and esto requiere vocations to do múltiple that. cantidad de ocupaciones y llamados. We can't lock them up in the church. Y no podemos encerrar esa generación joven en la iglesia. They have to be building things, making things. Ellos tienen que estar construyendo, creando. They need to be presidents of companies. Y necesitan convertirse en los ejecutivos de las What does compañías. Jesus say to the disciples? ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Occupy until I come. Sí, ocúpense mientras vengan. Settle in it, right? Occupy, do Oc- business, Trabajen, hagan el negocio. manage this. Administren esto. So, again, evil will grow as long as good is growing. Okay? Entonces el mal se mantendrá hasta que el bien crezca. The thing about also is God produces divine discomfort. La otra cosa que nos damos cuenta es que Dios produce una incomodidad divina. You've had some of this in your own life, Y creo que ustedes han experimentado algo de esto en sus propias where you vidas. can say, I can't take public school anymore. Donde hay gente, cristianos o no, que dicen, ya, la escuela pública ya está hasta aquí, Okay, ya no I'm quiero más. ready to leave. Yo estoy listo Okay? para salir And de aquí. that's different. You're uncomfortable Y es now. cuando empiezas a sentirte incómodo. You can't live with your conscience. Ya no puedes vivir con esto y tu You conciencia. can't suffer anymore. This is intolerable. Y ya no lo puedes sufrir más, ya no lo toleras. Okay, they're teaching good academics, Y ahí en la escuela pública enseñan buenas cosas académicas, but they're committing surgery on my children without my permission. pero autorizan una cirugía física a mi hijo sin mi autorización. How much more can you take? ¿Cuánto más puedes aguantar después de eso? There was a school in one state, Había una escuela en un estado allá en los and the estados parents thought they won a victory. y Thought they won a victory in public school. los padres pensaban que le habían ganado la victoria a esa escuela That pública, anytime they taught transgender in the classroom, porque cada vez que ellos enseñaban algo sobre la teoría del transgénero that their child could be exempt. y que su hijo, si iban a enseñar tal cosa, su hijo podía salirse de la That clase they can go to another room with another activity. y podría irse entonces a otro salón con otra actividad. Well, the teacher said, Los maestros dijeron,
all the children started leaving because the parents wanted not to hear. Y entonces obviamente los maestros se quedaban sin alumnos porque todos se iban a las otras So clases. that defeats the purpose, Y right? entonces eso arruinaba el propósito que ellos It's tenían. good for the parents to say that, but the idea is not to be there in the first place. Pero es decir, la victoria era parcial porque esos niños en primer lugar no deberían estar en esa escuela. That's external, but not, you're not in control. You're Estaban not- haciendo algo externo, pero no, sí. Right? See, that's a surface, Entonces era una victoria superficial, artificial solution. a una solución artificial apenas. You need to take your children home. Tú tienes que tener tus hijos en tu casa. There's no other solution, No hay otra solución. because it's not what they teach in their reading time, Porque no es lo que se les enseñan en su tiempo de but the lectura, whole thing's corrupt. sino es el sistema entero, Everything está is corrompido. tainted with that. Todo está manchado It's their philosophy of education. con esta filosofía de educación. So God is waiting for you to be uncomfortable with sin. Entonces Dios está esperando que llegues tú al colmo de tu incomodidad contra el pecado. Okay, your own sin and the sin of society, El pecado propio tuyo y el de la sociedad en general. and then you're ready to surrender to Him. Y entonces ahí estarás lista para rendirte a Dios. Now God is never late. Y claro, Dios nunca llega tarde. He only seems late. Parecería que llega So I tarde, call it divine delay. pero yo podría llamarlo el atraso divino. But His timing is perfect. Pero su tiempo es perfecto. Just because He says no doesn't mean it's not going to happen. Just Solo- not when we want it to happen. Solo porque Dios te diga no, no quiere decir que no se puede hacer, solo que no pasa cuando queremos. And so I call it divine delay because it's not time yet. Entonces lo llamo por eso retraso divino, porque no es el tiempo para eso todavía. Whatever you're looking forward to, you're not ready for it. Sin importar dónde estemos mirando, hay muchas cosas que tú ni otros están listos para eso. There's a preparation for your desires or your good things that you Hay want. una preparación para que tus deseos y voluntad pueda ser bien cumplido. So you submit to His timing. Entonces, cuando te sometes a Él, te sometes a su tiempo. Maybe you sense a calling Incluso or a purpose in your life. tu sensación de llamado o sí, para tu vida. David was anointed when he was 17. Who? David. David, yeah. David fue ungido rey cuando tenía 17. You're the next king, Y fue ungido para ser el siguiente rey, but he was 17. pero tenía 17. He had to wait 13 years. Tuvo que esperar 13 años. In the meantime, it was hard, Y difficult. mientras fue difícil. Because Saul knew he was the next king. Y como Saúl sabía que él iba a ser el siguiente rey, And he wasn't happy to let go of y no estaba tan contento, no se la iba a poner fácil. you see. But there was training and preparation. Pero en ese tiempo hubo preparación y entrenamiento. Okay. So he had to learn to defend his kingdom, not just himself. Así que tuvo que aprender a defender un reino, no solamente defenderse a sí He mismo. wasn't mature enough yet. Él no era suficientemente maduro todavía. He had to be toughened up on the outside. Y tenía que ser entonces endurecido por fuera. Okay, that's a delay, isn't it? Y por eso era necesario el atraso. I mean, you're meant to be king. Why am I not king now? Y él pensaría, pues ya me ungieron para ser rey, ¿por qué no puedo ser rey ahora mismo? Not yet. No, todavía no. Okay. It's taken a long time for some of us. Y para algunos de nosotros quizás tome más Okay. tiempo. And que eso. finally, we know in Scripture he carries out divine interference. La otra cosa que podemos escribir en las escrituras es que él produce Divine interruption interrupciones or divinas interference, o interferencia divina. where something happens outside of what is common. Es cuando algo ocurre que es fuera de lo común, nadie lo vio venir. Okay. Some action that comes between you and something evil. Acciones que pueden suceder entre tú y algo que es malo. The best example, probably, or the first example I can think of, is the Tower of Babel. El primer ejemplo, Tower of Babel. sí, el primer ejemplo del que puedo pensar ahora mismo es la Torre de Babel. I can see how this is going to end. Yo puedo ver dónde va a terminar And it's eso. going to be another destruction of mankind. Y entonces Worse. Dios dice, va a ser una destrucción de la humanidad peor que la So he anterior. scattered them with different languages. Así que vamos a esparcirlos con idiomas Now, diferentes. it wasn't perfect afterwards. Y no iba a ser perfecto después, It just saved it from becoming totally pero sí los preservó de ser totalmente God destruidos. governed man's sin. Y entonces Dios gobierna el pecado humano. He intervenes.
Y por eso intervino. And I think we can all see some cases of personal intervening. Y yo creo que tú tienes también historias en tu vida de intervenciones o interferencias divinas. Okay, next page. How does God work? ¿Cómo obra Dios? Some of you know this from day one of me, but there's 5 eyes. Algunos conocen esto, si me han conocido desde el día 1, Say it in your sleep, okay? a menos que esté dormido. He works individually Él trabaja individualmente because he's a personal God. porque Él es un Dios You personal. have to, he knows each one of us better than we know ourselves. Y Él conoce a cada individuo mejor de lo que cada individuo se conoce a sí mismo. Okay, that's pretty close. Y eso es... Okay, but he deals with us personally, individually. Entonces, Él trata con el humano a nivel personal e And he individual. deals internally where nobody can see. También Él obra de manera interna donde nadie más puede That's ver. why we should not be too hasty to declare someone gone or over with. Y por eso no deberíamos ser tan rápidos para condenar, He's the invisible God working internally. porque Él es el Dios invisible trabajando And internamente. the area that belongs to God is the human heart. Y el área que pertenece a la mano, al cuidado de Dios es el corazón We humano. try to manipulate, influence Él es el que puede tocar, manipular, influenciar someone's mind or heart El- or affections. el corazón de alguien, sus afectos. That's God's area. Y ese es el área en el que cae en las manos de Dios. And we do some evil when we try to manipulate and control their hearts. Y nosotros hacemos mal, cometemos fallas y queremos manipular, tomar el control. Again, we know that's an invisible work. Okay? Pero- Internally, invisibly. where no one Entonces, can see. interno también quiere decir invisiblemente. Sometimes you look out in people you are addressing or speaking to, Muchas veces tú miras a la gente a la cual estás ministrando o enseñando and you see no expression on their face. y en sus caras no es expresión ninguna. But the heart is being spoken to. Pero es al corazón donde estamos hablando. So we try to do something where we can get some reaction. Entonces, por eso es que nos gusta hacer algo que cause alguna reacción en We las tell personas. jokes. Y contamos un chiste, We por ejemplo. get them stand up, sit down, do Y something. decimos, bueno, dance, levántate o bájate, haz cualquier cosa, danza si quieres. Let it be still. Sí. Still waters. Pero deja que las aguas estén mansas. Let God, let the work do the work, not us. Deja que la palabra haga el trabajo y no nosotros. And we don't see it happen when it happens. Y muchas veces no vemos lo que ocurre cuando ocurre. Imperceptibly. Es imperceptible. Have you ever had a bamboo plant? ¿Alguna vez has tenido una planta de bambú? Many here. What I understand is that in good soil Y lo que yo entiendo es que cuando el terreno es and bueno right temperatures, y la temperatura you can correcta, actually see the bamboo rising. de hecho podrías ver el bambú creciendo. And they're terrible plants. Y They're terrible plants. Son plantas I terribles. hate bamboo plants. No me I gustan los dug bambús. 3 hours to pull one up. Because the root was so tangled and Escarbé mangled. 3 horas para sacar las raíces de una. I didn't like that plant. Y I esa thought I could planta- just pull it out. Y esa planta no me 3 gusta porque hours yo of me digging hubiera and gustado digging. sacarla de un solo tirón. Okay. That's why. But bamboo plants grow rapidly that way. Pero a las plantas de bambú crecen muy rápidamente. You don't see your children growing before your eyes. Delante de tus ojos tú no ves cuando tus hijos están All creciendo. of a sudden, their shoes don't fit. Y de repente ya el pie no What le cabe en el happened? zapato. I ¿Qué didn't sucedió see it aquí? move. Or the shirts or pant legs rise up Sí, o las mangas le quedan cortas y los mismos imperceptibly. crecen Then imperceptiblemente. suddenly it's there. Wow, Y de it's repente ya changed. está ahí el cambio. And that's the miracle that we see. Y ese es el milagro que podemos ver. Change that is not visible, Un cambio que no fue visible. incomprehensibly. También Dios obra de manera As incomprensible. you know, beyond our Es understanding. decir, más allá de nuestra habilidad We de ask comprender. how and why. Nosotros Because we don't preguntamos, know, ¿cómo y qué? Porque no lo sabemos okay, all the time. todo el tiempo. Can't understand. No podemos entenderlo. So what is the effect of this? Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Always, it's internal, government of the individual through Christ internal. Que siempre es el gobierno de Cristo de manera interna. That has to take root. Eso tiene que echar raíces. Yeah, the Word of God takes root. Y es la palabra de Dios que echa raíz. And you don't maybe see, people say, I want to see fruit. Hay gente que nos dice, bueno, yo quiero ver el fruto. No,
they don't visible immediately when God is working No, and growing a person. no siempre podemos evidenciarlo cuando Dios está trabajando en el interior de una persona, Because it's spiritual. porque es espiritual. Again, and then we have local self-governing families and churches. Y luego entonces de allí procede el autogobierno local de iglesias, Okay. iglesias y familias. And that is the mediator between civil government and government over the individual. What's over the Y individual? este es el mediador entre el gobierno civil y el gobierno individual. Okay. It's this order. Es este el orden. The church, city or towns, and then the nation. Es la iglesia, pueblos o villas y luego la nación. Okay. So that's the method we see in history. Este es el método que hemos replicado en la historia. And the mover, the engine that produces this change and growth. Y el motor que produce este crecimiento y You cambio can't get away from the Word of God. es no salirnos de la palabra de Okay? Dios. And then in the nation you will have local self-government with voluntary union. Y luego en la nación entonces tendremos autogobierno local con unión voluntaria. We call it a constitutional Lo republic. llamamos una república constitucional federal. Okay? States joining together, Los estados entonces not by force, andan juntos no por fuerza, but by voluntary union sino por una unión voluntaria with the same principles. con los mismos That's principios. what happened. Eso es lo que Now, sucede. constitutional means all are under one law. Y constitucional quiere decir que todos esos estados están bajo la misma ley. And it's a covenant. Federal is Latin for, Y federal quiere decir que han pactado entre ellos. okay. It's again not by conquest but by consent. Y no es hecho por conquista esto, sino por consentimiento. That's what we call a Christian republic. A eso es lo que llamamos No una force, república cristiana. voluntary, Sin fuerza, with the voluntariamente, same principles. bajo los mismos principios. So that's what we see happen in history. Y eso es lo que también hemos visto suceder en la And historia. finally, this time, Finalmente. that's why we would define Christianity as a power. Y es por eso que definimos al cristianismo como un poder. It cannot be destroyed Un poder que no puede because ser it's destruido. Christ's power Porque es working el poder de Cristo. invisibly in individuals Y obrando invisiblemente en los individuos. through the Word of God. A través de la palabra de Dios. Okay, this is how God governs men and nations. Y es así como Dios gobierna al hombre y a las naciones. When we see on what Scripture says, Cuando vemos lo que dice las Escrituras, way back in Psalms, desde el mismo he libro de los said, Salmos, the Lord, God will give strength unto His people. donde dice Jehová dará fortaleza a su pueblo. Before Christ, His people had no power, Y antes de Cristo su pueblo no tenía poder right? ninguno, Not spiritual power. por lo menos They had espiritualmente. belief, Creían, but they were weak pero eran débiles. against, again, their sin. Débiles en contra de su propio pecado. Okay. The Lord will bless the people with peace. El Señor va a bendecir a su pueblo con paz, But the idea that His people need power, pero con la idea de que su pueblo necesitaba poder. it wasn't until Christ says that now God the Father has given me all authority over history. Pero es en Mateo 28 donde nos dice que Jesús dice, todo poder me ha sido dado. Okay? God was ruling before Christ, Entonces, externally. Dios estaba gobernando antes de Cristo de una manera externa. And the Father hands over the authority of history over to His Son. Y ahora el Padre entrega toda autoridad en el cielo y en la tierra al Hijo. And He will rule internally. Y ahora Él va a gobernar internamente. And so He says, I will give you the power. Y entonces Él Yo- dice, yo les voy a dar poder. I lived by that power. You're going to live by that Yo he vivido por ese poder, The same ustedes van a power. vivir por el mismo poder. power. But ye shall be, then He says to the disciples Y entonces And Él le dice a los discípulos and other followers, y a otros creyentes, you're going to receive power. recibiréis poder. You're going to go to the upper room, right? Van a ir allá al cuarto alto, Then the Holy Spirit will aposento descend, alto, y el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes and I will ascend. y yo voy a ascender al cielo. Okay? So the power we live by is the power from Christ. Así que el poder por el cual vivimos hoy es el poder de Cristo. And this idea of governing of Christ internal
in the individual. Y esta idea del gobierno de Cristo internamente en el individuo He is reasoning according to the scriptures. tiene que ver con que razona inteligentemente desde las The escrituras gospel, the scriptures become his guidebook. y que las for all of escrituras, la Biblia, se convierten en su libro guía And the word of God is power. y la palabra de Dios es So poder. Christ, Holy Spirit, with the word of God is the power Entonces, el poder de Cristo y el poder de la palabra combinados. that displaces civil government. Y es como entonces se Moving these spheres distant. desplaza el poder del gobierno Home, civil. church, city, province, and nation. Hogar, iglesia, pueblo, ciudad, estado, provincia y nación. Okay, and it's just that smooth transition over time. Y con el tiempo sería una transición suave. Okay, that's what God is able to do through the Spirit of God. Y esto es lo que Dios puede hacer a través del Espíritu de Cristo. This is the path. Ese es el camino. Okay, and where are we? ¿Y dónde estamos nosotros ahí? Church. ¿En la perhaps? iglesia? Home is coming along, Y los hogares obviamente también siendo parte. but it's growing in numbers. But also, those you do have more power than they had before. Entonces está creciendo en números, pero también los que lo han ejercitado tienen más autoridad y poder ahora que nunca. You're producing more. Y estamos You're produciendo doing more. más, estamos haciendo más, You're learning more. estamos aprendiendo más. That strength is again the spiritual power that God has. Y esa fortaleza nuevamente es la manifestación You're del not poder de as you Cristo. were 10 years ago. No entendíamos esto 10 años atrás. Right? There's growth, Ha habido crecimiento, and more growth is necessary. pero se nos quiere más crecimiento todavía. Clear? ¿Listo? Mañana.